Hola compañero, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, la idea de esta sesión es pues mostrar a través de una línea de tiempo cómo la evolución, ¿cierto?, de la educación inclusiva ha venido desarrollándose a través del tiempo. Vamos a empezar desde 1940 hasta la actualidad, donde vamos a evidenciar en las líneas de tiempo cómo ha venido evolucionando este concepto de inclusión, qué leyes y políticas han ayudado a que tengamos las leyes que hoy tenemos. En esta sesión nos acompaña nuestra querida profe Yoleini Ospino y el profe Luis David Ospino y mi persona Sebastián David Flores. Empecemos. Bueno, buenas noches, estimados colegas. Bueno, para Buenas noches. iniciar, vamos a empezar un poco hablando del inicio de todo, digamos, de la génesis, por decirlo de alguna manera. Entre las décadas de 1940 a 1980, digamos que la educación comenzó a transformarse poco a poco hacia una mirada mucho más humana e inclusiva. Digamos que antes de este periodo no se veía de esta manera. En los años 50, precisamente, la educación ya se entendía como un derecho universal. Esto gracias a que en 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas, digamos, adoptó la Declaración de los Derechos Humanos. Sus principios de igualdad, dignidad inherente y no discriminación, sobre todo, sentaron las bases para las futuras legislaciones. Bien, digamos que digamos en la realidad nacional, pues en Colombia predominaba lo que era la educación especial segregada en ese entonces, mirándolo un poco pues en el ámbito nacional, digamos haciendo esa comparación entre el ámbito internacional y el ámbito nacional, pues podemos decir que en lo que respecta a Colombia, en ese entonces, la educación era especial y era segregada bajo un estricto control estatal y, digamos, alejada del sistema educativo regular. Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este periodo, pues en Colombia, las personas con discapacidad no estudiaban en las mismas escuelas que los demás estudiantes. Esas personas eran atendidas en unas instituciones aparte, diseñadas solo para ellos, sin mezclarse con el sistema escolar común que conocemos hoy en día y que siempre hemos conocido, ¿cierto? Entonces, miren acá que la palabra segregación, segregar, pues es totalmente contraria a integración o a inclusión. Digamos que es totalmente contraria. Segregar es dividir, segregar es separar a algo o a un individuo, digamos a algo o a alguien de un conjunto mayoritario. ¿Sí? Luego, pues de 1960 a 1970, digamos que se consolida el enfoque de no discriminación y el derecho universal a la educación como base para reformar sistemas y abrir camino a la integración de estudiantes tradicionalmente excluidos. En tanto al marco nacional, en cuanto se refiere pues a Colombia, se fortaleció la atención especial institucional con entidades como la INSI. La INSI es una institución para personas ciegas con discapacidad visual, y también la INSOR, que es una institución para personas con discapacidad auditiva, promoviendo pues en ese entonces pues la rehabilitación y la integración educativa. Entonces, en esta época, ya en este periodo, digamos, temporal, desde 1960 al 70, en esta década, digamos que se hizo fue la transición hacia la integración. Como ya lo dije anteriormente, pues antes de este periodo, digamos que lo que reinaba era la segregación. Ya aquí podemos ver una transición hacia la integración,
y se admite el acceso a nuevos grupos, pero ellos deben adaptarse, las personas deben adaptarse al sistema existente. Luego, pues en la siguiente década, de 1970 a 1980, digamos que en los años 70 más que todo, se dan los primeros pasos hacia la inclusión. Ya aquí ya se están dando los primeros pasos. El informe de Whatnot de 1978 marcó un camino importante. ¿Y cuál fue? Fue que por primera vez se habló de integración escolar. Digamos que proponiendo que los estudiantes con discapacidad compartieran espacios con los demás estudiantes. Entonces ya acá es donde verdaderamente se dan los primeros pasos hacia una inclusión, hacia una integración verdadera. En Colombia, por su parte, se iniciaron programas especiales bajo la batuta del Ministerio de Educación Nacional, pero con ciertas limitaciones muy puntuales, y hay que decirlo. No sé, compañero, ¿qué nos puedes usted, digamos, compartir de aquí en adelante, a partir de 1980 en adelante? Ok, gracias compañero por mostrarnos esos conceptos importantes. Y bueno, ya en la década de 1980 a 1990, es una década muy importante en general para la educación, pues ya se empieza a marcar el camino de la educación como un derecho universal. Entonces, durante la década de 1980 ocurre un hecho clave internacional, y es que en 1981 la ONU declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, miren que aquí pues ya se empieza a dar un mejor reconocimiento y el camino es un poco más claro. Entonces, este acontecimiento impulsa a los estados a nivel mundial a reconocer que la discapacidad no debe ser motivo de exclusión y que era necesario garantizar condiciones para la participación social y educativa de las personas, ¿sí? Integrarlas mejor a nuestro sistema. Eso por el contexto internacional. En cuanto a Colombia, ya empieza a haber un poquito más de soltura, ¿cierto? De tanto que en Colombia, como respuesta a este contexto internacional, se expide la Ley 12 de 1987, que establece medidas para la protección, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad. En este periodo, aunque todavía se hablaba de educación especial, esta ley marcó el inicio hacia una transición de integración educativa, es decir, no excluir a las personas con discapacidad, de pronto como ahorita nos hablaba el compañero Luis David, de que cierto, se les daba ese reconocimiento, ¿cierto? Pero ellos tenían que adaptarse al sistema. Ya aquí se empieza a pensar de otra forma, y es cómo el sistema puede adaptarse a las necesidades de esas personas con discapacidad. Entonces podemos decir que el concepto de inclusión en este periodo buscaba que el estudiante se adaptara a la escuela y no la escuela al estudiante. Bueno, eso en cuanto a 1980 a 1990. Entonces miren que ya en Colombia sucede un hito importante, y es la Ley 12 de 1987. Ya en la década de 1990 al 2000, ya empezando pues el nuevo milenio. Entonces, en 1990 se realiza la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, donde se establece el compromiso de acceso universal a la educación, es decir, ya hacer realidad ese derecho fundamental de que todos tenemos derecho a la educación, no solamente las personas eh, sin discapacidad, sino todos, sin exclusión alguna. Entonces, en 1994 se desarrolla la Conferencia de Salamanca, donde se plantea que los estudiantes con necesidades educativas especiales
deben ser atendidos dentro de escuelas regulares, no tenerlos por allá apartados, sino incluirlos en el sistema educativo ordinario. A nivel nacional, ¿cierto? Colombia reconoce este cambio a través de la Constitución Política de 1991, que en el artículo 67 define la educación como un derecho y un servicio público. Posteriormente, la ley de 115 de 1994, que es la famosa Ley General de la Educación, también aparece en esta época, incorpora formalmente la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del sistema educativo. Entonces miren que esta década es muy importante porque ya Colombia toma legislativamente, hace las legislaciones correspondientes para hacer realidad la educación inclusiva y para todos en el territorio, con la famosa Ley 115 de 1994 y con la Carta Magna de la Constitución Política de 1991. Eh, entonces, ya viene un periodo luego muy importante, ya en el nuevo milenio, y es el periodo comprendido entre 2000 y 2010, donde se puede definir este periodo como la consolidación y compromiso global. Entonces, aquí ya aparecen hitos internacionales, por ejemplo, el Foro Mundial de Dakar en el del 2000, Educación para Todos y Equidad de Género, la Convención ONU en el 2006, que establece los derechos de las personas con discapacidad. También se dan coavances nacionales en cuanto a la Ley 982 del 2005, que promueve inclusión de la población sorda. Entonces ya aquí de pronto se empieza a dar reconocimientos a esas distintas discapacidades y también la Ley 1098 del 2006, que es del Código de Infancia y Adolescencia. Ya en este milenio, miren que ya se tiene un nuevo paradigma o una nueva concepción de ver la inclusión, donde ya la inclusión se percibe y se entiende y es apoyada por leyes como un principio de equidad y participación plena en todos los ámbitos. Entonces, yo los dejo hasta aquí. Ya, pues mi compañera Yoleni seguirá más adelante. Claro que sí, profe. Y continuando un poco todas estas décadas y acercándonos un poco más a la actualidad, hablemos sobre los años 2010 y 2020, en donde ya la educación inclusiva ha avanzado mucho más, como lo venía diciendo usted. Ya aquí ya se vuelve como, empieza a convertirse ya en un derecho efectivo. A nivel internacional podemos decir que los ODS, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número 4, impulsaron el compromiso de ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ahí hablando en contexto internacional, ya acá llevándolo a Colombia, pues vemos que este enfoque se consolidó con importantes normas. Encontramos la norma del decreto 1075 de 2015, que organizó toda esta reglamentación del sector educativo. Encontramos la 1421 de 2017, que obviamente reglamenta la atención educativa a estudiantes con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Recordemos que en Colombia los ODS se enfocaron y se oficializaron en el año 2015. Tampoco podemos dejar de lado la ley 1618 de 2013, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esto lo podemos sustentar con lo que dice García en el 2021, en donde dice que esta etapa ya representa el paso de las palabras a la acción. Es decir, que ya la inclusión debe vivirse en las aulas. Ya se deben eliminar todas las barreras que impidan pues la participación y el aprendizaje de todas las personas. Finalmente, pues llegamos al periodo 2022-2030, que es el más actual y el que nos representa. Y aquí debemos recordar, compañeros,
un gran desafío que vivimos en Colombia y pues a nivel mundial también, que fue la pandemia del COVID-19. Ya está con esta nueva situación que presentó el mundo, pues obligó a replantear y a repensar sobre los modelos educativos. Y se evidenció también una nueva forma de exclusión. Ahí nos preguntamos, ¿cómo una nueva forma de exclusión? Vemos que la brecha digital lo marcó mucho, porque no todos los sistemas educativos, sobre todo acá en Colombia, estaban preparados para afrontar esta situación. Pero también hoy en día, gracias a esta situación, se puede hablar de una inclusión digital. Ya vemos que pues, el sector educativo ya se vio en la obligación de buscar estrategias que pudieran solucionar estas brechas y estas barreras, y que así pudieran tener acceso a la educación sin importar un lugar de origen o condiciones tecnológicas. En contexto pues internacional, la Agenda 2030 sigue anuando esfuerzos para que todas las personas puedan ser asequibles a la educación, y una educación de calidad, que es lo importante, en donde nadie se quede atrás, que es el lema de esa agenda. Y pues en Colombia también, a nivel ya acá nacional, en Colombia también se apuntan las normas que favorecieron a fortalecer la educación flexible, intercultural y asequible, donde no solamente se atiende a una sola población, sino a la diversidad étnica, a la cultural y a la de género. Continuamos, compañero, con la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva el concepto que ha tenido, el concepto de inclusión ha tenido una gran evolución. Como lo decía el compañero Luis, vemos que de 1950 a 1970 está la segregación, de 1970 a 1980-90 encontramos la integración, luego de 1990 a 2010 la inclusión como derecho, 2010-2020 el derecho ya se hace efectivo, y 2020-2030 la justicia social y equidad para todos. En resumen, pues ya concluimos que entre los años 2000 y 2030 la educación inclusiva ya ha pasado de ser una idea ya a convertirse en un compromiso global y nacional, en donde el concepto de inclusión ya abarca pues la diversidad, la equidad, la justicia social y la participación plena de todas las personas. Continuamos, profe. Bueno, aquí tenemos unas reflexiones finales, unos logros significativos. Encontramos los ODS, tenemos una gran cantidad de años de historia desde los 80 y obviamente retos pendientes, la formación de docentes, entre otras cosas que también, retos que también se pueden asumir, y pues obviamente con el paso del tiempo darle la solución adecuada. No sé si alguien, compañeros, tenga algo más que aportar. No, compañera, yo le venía ahí de pronto recalcar de pronto que en la década del 2010 al 2020, en la ley que usted mencionó, la ley 1618, ya empiezan a aparecer los famosos ajustes razonables. Ya empiezan a aparecer conceptos, por ejemplo, como el PIS, donde ya, por ejemplo, se sabe o sea, se establecen como esa normativa clara de cómo integrar a estos chicos de inclusión correctamente en el aula. Entonces, ese Y es que sería. de hecho, compañero, también, o sea, ya durante esta época, que ya es la más actual, ya vemos que ya el concepto de inclusión ya no solamente habla de las personas con discapacidad, ya hablamos de equidad, de justicia social, ya hablamos de las personas afro, todo ese concepto ya no solamente se enfoca en una sola condición, sino que ya abarca todo un gran concepto. Entonces ahí se viene viendo cómo ha avanzado la evolución de inclusión y sobre todo en la educación. Así es, así es. Bueno, Eh, compañeros, gracias. bueno, gracias a todos por el espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su tiempo.